viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Grande, grande es el poder de Dios. Ven, ven, ven a Jesús. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Bello es renacer. Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos, bienvenidos. Hoy es culto de miércoles 10 de junio del año 2020. Les saluda su amigo el pastor Nicolás Bedoya. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Gracias, hermanos, por acompañarnos y sumarse a esta transmisión que estamos realizando aquí desde el municipio de Calarcá, Quindío. Hoy es la lección número 11 del libro de los Romanos, la epístola a los Romanos, una carta maravillosa, unos versículos poderosos y unos capítulos increíbles. Pero lo más importante de Romanos es la manera tan bien organizada la temática. Sin lugar a dudas, una persona inspirada por el Espíritu Santo. Hoy estamos realizando la transmisión solamente por Facebook, pero estamos grabando también este seminario, cosa que cuando finalicemos el servicio, entonces ahí mismo colgaremos esta transmisión en la página de YouTube. En vivo estaremos por Facebook después, por ahí yo creo que a las 9 pasadita, 9:30,
ustedes ya podrán también verlo por YouTube y lo podrán compartir a las personas que lo están compartiendo. Son varias las personas que se están conectando a través de YouTube, pero por cuestiones logísticas esta noche lo estamos haciendo solamente por Facebook. Como solamente estamos en Facebook, yo tengo aquí la posibilidad de poder leer los comentarios que se están escribiendo en Facebook. Cuando lo transmito de manera simultánea no me permite leerlo. Así que saludamos a nuestro hermano Carlos Ramírez, a Mari Sánchez, a María Patricia Vélez Sánchez, a la hermana Liliana Restrepo, a Lucenit Gómez, a Román Sánchez y a todas las demás personas que nos están saludando. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos ahora todos juntos, ¿qué les parece? Y entonamos el himno número 304. Vamos a cantar este himno para iniciar el culto de miércoles de esta noche y de esa manera preparar nuestro espíritu, alma y cuerpo para el encuentro que vamos a tener con nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo a medida o en el transcurso que vayamos leyendo su palabra. Cantemos todos juntos, por favor, el himno número 304. Cantemos. Dios descendió. Vamos a cantar. Cantemos este himno. Este himno es poderoso. Vamos a cantar, hermanos. ¡Vamos! Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, tinieblas al verme andar, vino a salvarme Jesús. Gran compasión tuvo Cristo de mí, gozo y paz me otorgó. Sombras quitó aliviando mi carga, la noche en día cambió. Ahora todos juntos al coro. Dios descendió, gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, cuando Jesús de gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver y mi noche iluminó. Cuando Señor de gloria me llenó. Del Santo Espíritu yo renací, vamos. Del Santo Espíritu yo renací en la familia de Dios, justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Cristo pagó con su sangre por mí, indigno y vil pecador. Me entregó su regalo de gracia y así en mi vida salvó. Amén, gloria al Señor. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego y me hizo ver, ciego me hizo ver y mi noche iluminó. Dios descendió y de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna. Tengo esperanza de gloria eterna. Me regocijo en Jesús. Amén. Es nuestro gozo. Ha preparado un bello lugar en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarlo en la cruz. Que sus heridas me dieron la vida, alabo al bendito Jesús. Dios descendió y
encendió y de gloria me llenó. ¿Qué les parece si en estos momentos tenemos una oración? Vamos a orar. Querido buen Padre Celestial, muchísimas gracias porque hoy miércoles, al igual que las otras noches, tenemos esta oportunidad que el cielo nos ha concedido de podernos conectar a esta transmisión a través de Facebook, utilizando las redes sociales, para que podamos, Señor, utilizar este medio para tu gloria y para tu honra. Hay muchas cosas que se encuentran en Facebook, cosas edificantes, pero también hay gran contenido inútil que encontramos en esta página. Pero gracias, Señor, porque nosotros podemos utilizar este medio para el avance de tu obra, para la predicación del Evangelio. La predicación fue el medio señalado por ti para que tu verdad sea esparcida, para que los oyentes sean conmovidos del Espíritu Santo y la maravillosa transformación ocurre y opera en sus vidas. Por eso, Señor, te amo, muchísimas gracias, porque nosotros somos parte de ese movimiento que predica, de esa poderosa mensaje de 3 ángeles que anuncian al mundo que hay un Cristo que viene pronto en las nubes de los cielos y por lo tanto nos invita a alabarlo y adorarlo. Al igual que las otras noches, Señor, con humildad te pedimos que tu Espíritu Santo esté presente en el estudio del libro de Romanos. Satanás es alguien que no desea que saquemos tiempo para estudiar tu palabra y mucho menos estudiar la epístola a los romanos. Pero permite, Señor, que en este tiempo que vamos a estar aquí, en estos minutos que estaremos estudiando tu palabra, la transmisión pueda funcionar bien, el internet pueda responder bien, pero más lo importante es que tu Espíritu Santo pueda hacer impresiones poderosas en nuestras mentes acerca de la verdad que la Biblia, tu palabra, nos quiere enseñar. Gracias, porque nunca estamos solos cuando estudiamos tu palabra. Gracias, porque tú siempre inclinas tu oído para escuchar nuestras oraciones. Gracias, porque tenemos el privilegio de llamarte nuestro Padre y tú nos llamas nuestros hijos. Gracias, porque tenemos la seguridad y la certeza de que cada oración siempre será escuchada por ti. Y gracias, porque es a través del estudio de tu palabra como cada día nos asemejamos más a ti. Bendice a todos mis hermanos que están conectados también en esta hora. Esto lo pedimos y lo imploramos en el santo, bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, muchísimas gracias, muy amables. Vamos entonces, sin mayor preámbulo, por favor, todos juntos, a el libro de Romanos, el capítulo número 7. Coge tu Biblia, por favor, y vamos a Romanos, el capítulo número 7. Y vamos a hacer un breve resumen, como siempre lo hacemos, para beneficio de todos, de lo que estamos estudiando aquí. Muy bien, queridos amigos y queridos hermanos, nos encontramos en la sección número 4 del libro de Romanos. Recuerda que Romanos se divide en 7 partes. Estamos en la cuarta. La cuarta, que inicia desde el capítulo número 6, nos habla, o el apóstol Pablo nos viene hablando acerca de la salvación, la salvación para todos, disculpe, fue la tercera sección. La cuarta se titula Santidad para todos, el camino de la santidad. En la sección número 3 que vimos la vez pasada, iniciando también esta semana y la anterior, pues ahí veíamos que la salvación que Jesús nos ofrece, que es gratuita, todos nosotros podemos acercarnos a ella. Pero ya a partir de la sección número 4, Romanos capítulo número 6, y hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 7, pues estamos estudiando acerca de ese poder regenerador que la gracia de Dios nos ofrece y nos capacita para que vivamos según las ordenanzas, según el camino de salvación, que es un camino de santidad y de perfección. En otra noche, quizás, cuando sigamos estudiando el libro de Romanos, pues explicaremos a la luz de la Biblia qué significa la palabra perfección. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, ¿cierto? Si ustedes me siguen a mí, tienen que ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué significa esa palabra perfecto? Sabiendo que aún dentro de nosotros existe una naturaleza pecaminosa, bueno, en su debido momento lo analizaremos mientras seguimos con el libro de Romanos. Pero lo que nos debe interesar hasta este momento, a manera de resumen que estamos realizando aquí, es que
La sección número 4 del libro de Romanos nos habla acerca de la transformación, nuevamente, nuevos gustos, nuevos hábitos, un nuevo carácter que ahora anda en conformidad a los mandamientos de Dios. En Romanos el capítulo número 7, los primeros versículos, eso nosotros anoche lo explicamos, pero después yo mirando las transmisiones me di cuenta que en este momento, hablando de ayer, en la transmisión en Facebook, hubo un corte en la transmisión mientras que en YouTube estuvo continuando a la perfección. Así que como yo sé que habían varios de ustedes conectados en Facebook y no en YouTube, pues nosotros anoche leímos los primeros 5 versículos del libro de Romanos, el capítulo número 7. Y vamos a leerlo, pero antes de leerlo, recuerda lo que nosotros decíamos anoche. Anoche decíamos que los versículos que vamos a leer a continuación, los primeros versículos de Romanos, el capítulo número 7, incluso podríamos leer hasta el 6, ya lo vamos a hacer, pero antes de que leamos estos primeros 6 versículos, recuerda que Pablo es judío, tiene mentalidad judía y le está escribiendo a judíos que también tienen mentalidad judía. Pero aunque Pablo y sus lectores son judíos, ellos no hablan el idioma original de los judíos, que es el hebreo, donde se escribió el lenguaje en que se escribió el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Unos judíos con mentalidades hebreas, hablando y escribiendo en griego, pues ya de por sí eso plantea un desafío para los lectores del primer siglo, mucho más para nosotros que vivimos 2000 años después. Porque tratar de encontrarle un significado o sentido a lo que Pablo escribe en los primeros 6 versículos de Romanos, el capítulo número 7, pues no es tan sencillo. ¿Y por qué no es tan sencillo? Porque era un judío con mentalidad hebrea hablando en un idioma que se llama el griego de hace 2000 años atrás. Así que yo sé que estos versículos los argumentos, especialmente de Pablo, nos van a parecer un tanto raros y complicados, o quizás sin sentido, pero para los lectores del primer siglo quedó muy clara la explicación. Por eso necesitamos de una hermenéutica, de una interpretación, para encontrarle el significado original aún en nuestro lenguaje, que es el español, en nuestra cultura y también en nuestro contexto. Vamos a leer Romanos el capítulo número 7, versículo 1 en adelante. Analogía tomada del matrimonio. Versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, a judíos con mentalidad hebrea que hablan griego, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Versículo 2, porque la mujer casada está sujeta a la ley al marido mientras ésta vive. Estas palabras nos suenan raro. ¿Una ley sujeta al marido? Sí, es cierto. Pero si el marido muere, ella quede libre de la ley del marido. Versículo 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Versículo número 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella, es decir, la ley antigua, en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué realmente quiso decir aquí el apóstol Pablo? Lo vamos a decir en un español muy castellanizado del siglo XXI. Pablo está diciendo que una mujer antes estaba casada con un marido, pero ese marido falleció. Entonces, como ya falleció, esta mujer se puede casar con otro marido y que incluso el segundo marido parece ser que es mejor que el primero. ¿Y por qué Pablo está hablando aquí de esto? Muy bien, volvamos al contexto. Recuerda que estamos en la sección número 4, donde él nos está hablando acerca de la santificación. Pero en la sección número 3, cuando Pablo está hablando de la justificación, él dejó muy en claro que la ley no nos salva, sino que la ley nos condena. De por sí eso ya al judío hiere su orgullo, porque ellos consideraban la ley como altísimo honor para alcanzar la salvación. Haz esto y vivirás.
Era la enseñanza que tenían los judíos en esa época. Pero ahora Pablo aquí les está diciendo a ellos que no, que el marido de la ley, el concepto de que la ley los salva, ese concepto ya quedó enterrado, ya murió ese marido. Ahora cásense con el nuevo marido. ¿Y quién es el nuevo marido? La justicia gratuita de Cristo. Esa justicia gratuita de Cristo es la que a nosotros nos da la salvación. Eso fue lo que Pablo dijo en estos versículos. Ahora, ¿qué ocurrirá a partir del versículo número 7 de Romanos 7? Pues sus lectores, mientras leían eso, y eso es lo que Pablo, mira, Romanos, Pablo siempre se adelantaba tratando él de leer las mentes de sus lectores mientras leían la carta. Pablo sabía que después de colocar este ejemplo, pues sus lectores judíos iban a decir, ¿quiere decirnos entonces Pablo que la ley es mala? ¿Quiere decirnos Pablo entonces que ya la ley quedó sepultada y ahora tenemos que casarnos con Cristo? Y entonces Pablo a partir del versículo 7 va a decir, no, no quiero decir que la ley sea mala, no, la ley es buena, el mandamiento es bueno. Solo que ahora entendemos que la ley, su papel es mostrarnos nuestro pecado, porque el que nos salva es Cristo, no es la ley. Eso es lo que va a explicar a continuación. Leamos por favor Romanos capítulo 7, léelo en tu Biblia o acompáñame aquí en la pantalla. Romanos capítulo número 7, versículo 7 hasta el 14. Fíjate que ahora Pablo va a exaltar la ley. Vamos a leerlo por favor. Dice así el versículo número 7 de Romanos 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Aquí me detengo. Quiere decir que la ley es buena. ¿Y por qué la ley es buena? Porque nos ayuda a conocer el pecado. Pero tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciaréis. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Acuérdate, muerto para salvación. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Claro, porque Pablo también fue fariseo. Pablo creía fervientemente antes de encontrarse con Cristo que era mediante la observancia de las leyes como él se salvaba. Lo mismo le ocurrió a Martín Lutero. Por eso Martín Lutero, perdón, yo vuelvo aquí a la pantalla, por eso Martín Lutero se sintió tan identificado con la epístola a los romanos, especialmente con Pablo, porque Martín Lutero, el padre de la Reforma, también estaba convencido que su salvación era a través de sus obras. Por eso aquí Pablo vemos en el versículo 9 que yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, es decir, sin la ley de la libertad de la salvación. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Aparentemente aquí hay una contradicción. Entonces, ¿el mandamiento es bueno o es malo? Porque aquí dice que es gracias al mandamiento que Pablo se da cuenta que el mandamiento le dice tú vas a morir. Versículo 11. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Entonces uno diría, ah no Pablo, entonces el mandamiento es malo, porque el mandamiento te condena, te mata. Pero mira lo que dice el versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora él nos va a decir por qué él cree eso. Versículo 13. Luego, dice allí, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Vamos a explicar también estos versículos en un español más castellanizado. ¿Les parece? Mira, vamos a colocar un ejemplo fácil, sencillo y típico para entenderlo. Supongamos que yo yo asesiné a alguna persona. Es una suposición, valga la aclaración. Yo asesiné a alguien. Entonces, la ley de nuestro país dice que quien comete homicidio tiene que ir a la cárcel. ¿Ok? Ahora, en ese aspecto la ley es buena. La ley de Colombia. ¿Por qué es buena? Porque la ley hace que el culpable merezca o reciba su castigo. En este caso, el castigo es que yo vaya a la cárcel. Es buena la ley. Pero como yo soy el que voy a ir a la cárcel, pues yo encuentro que la ley no es buena para mí. ¿Por qué no es buena para mí? Porque tengo que ir para la cárcel. Pero lo que Pablo nos está diciendo en estos versículos es, no es que la ley sea malo. El malo es usted, porque usted fue el que cometió el delito.
La ley no tiene la culpa, usted es el pecador, usted es el que merece la muerte. Pero gracias a la ley sabemos que lo que usted hizo estuvo mal. Por eso en el versículo 12 Pablo dice, el mandamiento a la verdad, la ley es santo, justo y bueno. Es bueno el mandamiento, porque gracias al mandamiento pues se sabe qué es lo que está bien y también sabemos qué es lo que está mal. Que usted tenga que ir a la cárcel es por su culpa, no es por culpa de la ley. Pablo está diciendo que aunque la ley nos condena no por ser la ley, sino que nos condenamos a nosotros porque somos pecadores. Pero para eso necesitamos de la gracia de Cristo que nos librará de la condenación de la ley. Pero no por eso quiere decir que no necesitamos la ley, porque la ley es el conocimiento del pecado. ¿Quedó claro? ¿Sigue la idea? Muy bien, maravilloso. Ahora vamos al versículo 14. Pero antes de que continuemos con Romanos capítulo 7, versículo 14, porque ahora vamos a leer la sección desde el 14 hasta el 25, vamos a darnos cuenta lo siguiente. Es más, no, antes, primero leamos el versículo 14, ¿te parece? Y ahí hacemos una pausa y entonces vamos a explicar lo siguiente. Romanos capítulo 7, versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, punto y coma, mas yo soy carnal, vendido al pecado. A partir del versículo 14 en adelante, va a aparecer varias veces esta palabra que estoy subrayando aquí. Y es la palabra yo, ¿ok? Yo no puedo guardar la ley, yo no puedo ser obediente a la ley, la ley, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tú te vas a dar cuenta que a continuación Pablo va a hablar en estos versículos desde el 14 hasta el 25 en primera persona. Ahora, antes de que nos sumerjamos a ver este conflicto intenso que Pablo nos va a describir en estos versículos, antes de que nos sumerjamos y comencemos a leerlo, primero necesitamos ver ciertas cosas o entrar a considerar ciertos conceptos para no malinterpretar estos versículos que a continuación vamos a leer. Mira, durante mucho tiempo los teólogos han discutido arduamente realmente estos yo que vamos a leer a continuación, ese yo en primera persona. Pablo, ¿a quién hace referencia? ¿Habla de sí mismo o habla de otra persona? Y eso ha sido una discusión por muchos años. Algunos dicen que habla de sí mismo, de su experiencia. Otros dicen no, aunque Pablo utiliza el yo, lo está colocando como un ejemplo para que nos demos cuenta el papel de la ley en la salvación, que no nos salva porque el que nos salva es Cristo, pero aún así la ley es buena porque nos define cuál es el pecado. Incluso hay otros más que se atreven a decir que ese yo es un ejemplo que Pablo coloca para describir a una persona que no se ha convertido, o sea, un mundano, una persona que los asuntos religiosos no le interesan en su vida, que leer la Biblia no es su prioridad. Pero incluso hay otros que dicen, no, Pablo nos va a explicar o nos va a describir ese yo, hace referencia a un cristiano convertido. Entonces ahí hay como una discusión. ¿Quién es ese yo? ¿Pablo? ¿Un cristiano convertido o un mundano? ¿Quién es? Y durante mucho tiempo ese ha sido sus temas de conversación y de su estudio. Ahora, vamos a ver que realmente esto se complica. ¿Por qué se complica? Mira, bueno, no es que se complica, lo digo así para que uno diga, uy, esto se puso sabroso, pero gracias a Dios estamos estudiando el libro de Romanos. Aquí no vinimos a llenarnos de preguntas, sino a contestar y resolver dudas. ¿Ese yo es un yo convertido o es un yo incrédulo? Pues el versículo 14, el que acabamos de leer, parece ser que es un yo no convertido. ¿Por qué? Leamos el 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, ¿ok? Más yo, el famoso yo, soy carnal, vendido al pecado. ¿Sabes que esta sería la frase de un inconverso? Entonces, mirándolo desde esa perspectiva, nosotros diríamos, sí, parece ser que es un inconverso. Lo que vamos a leer a continuación es la experiencia de un inconverso, una persona mundana, ¿ok? Pero si nos vamos, por ejemplo, al versículo 22, y ya me estoy adelantando porque ahorita vamos a leer estos versículos, el 22 dice, porque según el hombre interior, aunque aquí no aparece el yo, sí está
esta conjugación en primera persona, me deleito en la ley de Dios. Y entonces uno dice, bueno, pero si ese yo se deleita en la ley de Dios, pues no es un inconverso, sino un converso, un convertido, un cristiano. Entonces, aparentemente uno dice, oye, pues entonces, estos versículos que vamos a leer a continuación, ¿a quién representa? ¿A quién simboliza? Y esto es lo que necesitamos tener claro y presente para que no caigamos en errores. Amigos y hermanos, ponme atención por favor, lo que te voy a decir a continuación, igual ya mismo lo vamos a comprobar. Cuando Pablo comienza a hablar en yo, realmente el yo no es el protagonista. Pablo nos va a colocar un ejemplo a manera de ilustración sobre el conflicto diario del ser humano, pero la relación de ese conflicto o esa tensión entre el querer hacer el bien y no hacerlo, esa tensión, ese conflicto dentro del contexto de la ley. Es decir, estos versículos que vamos a leer desde el 14 hasta el 25, el protagonista no es el yo, no es el ser humano, no. El protagonista es la ley, es la ley. Porque eso es lo que él viene hablando desde versículos anteriores. Él quiere decirle a sus lectores lo siguiente, miren, no, la ley, vuelvo, sección número 3, ¿cierto? A lo que estudiamos en Romanos capítulo 3, 23, Romanos capítulo 4 y Romanos capítulo número 5. Esa es la sección número 3. Si nos vamos hasta la sección 3, Pablo dice, oigan, no, la salvación es gratuita. Usted, por más que haga cosas, por más que guarde la ley, entonces la ley no lo va a salvar, porque el que salva es Cristo. Sección número 3, sección número 4. Ahora Pablo desde el capítulo 6 nos dice, pero no por eso queremos decir que la ley no exista o que no haya que guardarla o que la ley sea mala. No, la ley es buena. Y desde el capítulo 6 Pablo nos viene insistiendo diciendo, porque gracias a la ley cumplen dos cosas o dos funciones. Número 1, nos define cuál es el pecado. Y número 2, nos lleva a Cristo. No, la ley no es que sea mala. Porque nos condena, sí, yo sé que nos condena, dice Pablo, pero por más que nos condena, nos muestra cómo estamos y crea en nosotros esa necesidad de confesar nuestros pecados y humillarnos para con Dios. Por eso en el capítulo número 7 él les dice a sus lectores, ya murió el concepto, ya se enterró el marido antiguo, el concepto de que por la observancia de la ley tú vas al cielo. No, ya no sigas pensando en eso. Las obras a ti no te justifican. El que te justifica es Cristo. Pero vuelve, insiste, pero no quiero decir con esto, dice Pablo, que la ley no sea mala. Entonces, fíjate que el contexto nos viene diciendo que el protagonista es la ley, no es el yo, no es el ser humano. Ahora vamos a leer unos versículos que se escribieron en primera persona, pero es para demostrarnos a través de un ejemplo que cuando el cristiano entra en conflicto, es allí cuando la ley nos enseña y nos dice que es buena, no es que sea mala, aunque nos condena. Bueno, espero yo no estarme enredando para enredarlos a ustedes. Creo que está quedando claro el concepto. Palabras más, palabras menos. Lo que vamos a leer a continuación es la vivencia de un cristiano convertido donde ocasionalmente, esta palabra también es clave, ocasionalmente cae, ocasionalmente está en pecado, ocasionalmente hierra o falla en el blanco. No quiere decir que sea la experiencia perdurable y perpetua de los cristianos, es ocasionalmente. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a leerlo, ¿les parece? Versículo número, estábamos en el 14, ¿no? Número 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Eso se llama tensión entre el querer hacer el bien, pero a veces darnos cuenta que no podemos. Versículo número 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Sí ves lo que estamos diciendo aquí? La ley es buena, claro que es buena, porque la ley es el protagonista de esto. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, el pecado ya no es mi amigo. El pecado ya no es
Es como cuando una persona antes de ser cristiana era mundana, pues disfrutaba del pecado, era amiga del pecado. Pero una vez ese cristiano o ese individuo se convierte al cristianismo, pues se va a dar cuenta que ya no es amigo del pecado, ya partieron sus relaciones. Pero por más que el cristiano quiera expulsar al pecado, el pecado es un intruso que de vez en cuando entrará a su casa a posesionarse de ella. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 17. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Antes era amigo del pecado, pero gracias a la ley me di cuenta que el pecado somos enemigos. Por eso lo quiero echar de mi casa, pero el hombre se me entra por la ventana. Versículo 18. Dice así: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero aquí nos está hablando no de la situación. Uy, ¿yo qué hice aquí? Aquí no nos está hablando. Esperen, hermanos, porque es que esto tiene que quedar claro. Es que muchas veces nosotros cuando leemos estos versículos decimos, pero si Pablo andaba en pecado, yo también puedo seguir andando en pecado. No, estos versículos no es que nos dé luz verde para nosotros decir, sí, yo quiero hacer las cosas espirituales, pero me la paso metido en el lodo. No. Acuérdate que aquí estamos hablando de momentos del cristiano donde lastimosamente el pecado lo vence. Y es lo que ocurre en ese momento. No es un estado, es un momento de debilidad, de que la persona cayó, pero no es realmente la ley, es la excepción. Muy bien, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Fíjate que estos dos versículos nos está hablando de algo que esto tiene que quedar también claro en nosotros, y es el principio de la santificación progresiva. ¿Te acuerdas que eso fue lo que nosotros hablamos ayer? Nosotros anoche decíamos que la santificación inicia en un momento, cuando la persona se encuentra con Cristo, le abre el corazón a Cristo, ahí mismo inicia la santificación. La santificación es el cambio de 3 áreas, lo decíamos anoche. Área número 1, los deseos. Área número 2, los hábitos. Y área número 3, el carácter. Eso implica la santificación. Pero ¿qué ocurre? Cuando el cristiano se convierte y se bautiza, hay una tensión en su vida. ¿Por qué hay una tensión en su vida? Porque aunque el cristiano se da cuenta que cambiar los deseos es muy fácil, cambiar los hábitos y el carácter cuesta, y eso no cambia de la noche a la mañana. Los deseos es lo primero que el cristiano cambia cuando se bautiza. Deseos ahora ya de leer la Biblia, ya no tiene deseos de escuchar vallenato, ya no tiene deseos de ir a fiestas y bailar hasta por la noche, aunque algunos lo tienen, pero realmente los deseos es lo primero que se elimina. Ahora tengo deseos de ir el sábado a la iglesia y tengo deseos de ponerme corbata cuando antes no me gustaban las corbatas, pero ahora tengo el deseo de ponerme corbata porque quiero ir a la iglesia. Los deseos es lo primero que cambia cuando una persona se entrega a Cristo. Pero los hábitos requieren tiempo y el carácter toda la vida. Así que lo que nos dice estos versículos es que la santificación es un proceso. Unos van más rápido que otros. Unos aprenden más rápido que otros. Unos estudian más juiciosamente las lecciones del cielo más rápido que otros. Unos le dedican más tiempo a su estudio personal y por eso avanzan más. Otros le dedican menos tiempo, pero avanzan. Uno más rápido, otro más lento, pero todos estamos avanzando. Eso es lo que nos dice los versículos 19 y 20. Versículo número 21 dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál es esa ley? 2 puntos. Que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Saben, amigos y hermanos? Esta palabra vale la pena que la consideremos a continuación. Me deleito en la ley de Dios. Por eso los versículos que acabamos de leer no hablan de un estado permanente de un cristiano, sino de un cristiano que se deleita en las cosas espirituales, que se deleita en leer la palabra de Dios, que se deleita en orar. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que antes de iniciar su conversión habitaba en el mundo, en el sentido de que practicaba las cosas del mundo. Y mientras practicó las cosas del mundo,
pues su mente, que es una grabadora, como para colocar un ejemplo, muchas imágenes quedaron grabadas, impregnadas en ese cristiano en ese momento. Muchas imágenes, es que estaba mirando la transmisión, muchas imágenes quedaron grabadas allí mientras está en el pecado. Ahora que es una persona justificada, santificada, regenerada, que la gracia de Cristo está operando en su vida para la santificación, de vez en cuando, esa grabadora de esos recuerdos pecaminosos pasará y llegará a su mente. Entonces el cristiano es allí cuando comienza a tener una tensión entre, uy hombre, tengo deseos de volver a hacer lo que antes hacía. Pero el cristiano maduro sabe que esas imágenes, cuando lleguen a su mente, tiene que cortarlas rápidamente y no estacionarse en ellas porque va a perder el año. Entonces ese cristiano dice, miserable de mí, ¿cierto? Todavía tengo esos recuerdos cuando estaba en el mundo, pero gracias Señor, porque aún así me deleito. Por eso a mí me fascina el versículo 22, hermanos. Es increíble. Me deleito en la ley de Dios. Todavía vienen esos recuerdos. Todavía la grabadora está activa. Pero aún así, a diferencia de antiguamente, en la actualidad me deleito en la ley de Dios. Y vamos a hablar un poquito acerca de deleitarse en la ley de Dios. Porque lastimosamente para muchas personas, a ver, mira, hay muchas personas que ven la ley de Dios como una carga, como un estorbo, como una cadena que los ata y les cierra sus alas y no los dejan ser libres. Hay muchas personas que ven la ley de Dios como una piedra que estorba su caminar. Pero para la Biblia, la ley de Dios, que en hebreo es Torah, Torah quiere decir instrucción, pero si analizamos más profundamente la palabra Torah, el verdadero significado de la palabra Torah es camino de felicidad. O sea, para la Biblia, los mandamientos no te cortan las alas. Al contrario, la ley te da alas para que vuelas en libertad de felicidad, de gozo, de paz, que era lo que Pablo decía en Romanos capítulo 5, versículo número 1. El propósito de la ley es darnos felicidad y por eso el versículo 22 dice que aunque hay un pecado, una tendencia pecaminosa en mi interior, yo me deleito, dice Pablo, me deleito en la ley de Jehová. ¿Sabes que hay un libro en la Biblia donde hay muchos versículos donde nos habla el verdadero valor y la significancia de deleitarse en la ley de Jehová? Y ese es el libro de Salmos. Vamos a leer algunos, no vamos a leer aquí todos los versículos donde Salmos, tan solo en el libro de Salmos hay versículos preciosos acerca de por qué la ley es el camino de la felicidad y no es la piedra de tropiezo como muchas personas piensan. No vamos a leer todos los versículos, pero sí un buen número. Vamos, por ejemplo, yo sé que tú estás pensando en el Salmo número 1, ¿no? Porque el Salmo número 1 habla acerca de eso. Salmo número 1, versículos 1 y 2. Mira lo que dice la Biblia. Bienaventurado, me gusta esta palabra. Bienaventurado, bendecido, feliz, dichoso, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y sigue diciendo la Biblia, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eres bienaventurado cuando te deleitas y te gozas en la ley, pero no solo en la ley como concepto, sino en la ley como estilo de vida. Porque mientras más observes la ley, más feliz tú vas a vivir. Entre más tú medites en la ley, tu vida personal, tu vida matrimonial, tu vida como hijo, como padre, como empleado, como trabajador, como vecino, será dichoso, será feliz. Cuando un matrimonio decide guardar la ley de Jehová, créanme, hay paz, hay felicidad, hay amor, hay respeto, hay colaboración. Todo eso nos da como resultado el deleitarnos en la ley de Jehová. Cuando una persona va a su trabajo y se deleita en la ley de Jehová, es un buen trabajador, responsable, respetuoso,
obediente, diligente en su trabajo y siempre va a tener alta estima ante sus jefes. ¿Saben? Es una lástima lo que voy a decir a continuación, pero todo trabajador cristiano que se deleite en la ley de Jehová tiene que causar un impacto positivo entre los demás trabajadores. Pero hay muchas personas que se dicen ser cristianas, pero en su vida laboral no lo testifican, porque llegan tarde, porque le responden al jefe, porque son rebeldes, porque faltando 10 minutos para que sea la hora de salida de su empresa, ya se van alistando para irse. ¿Qué testimonio tan terrible! Pero cuando una persona adhiere, impregna en su mente la ley de Dios y se deleita en ella, todos los aspectos de su vida, incluido el laboral, serán de bendición. Y si eso ocurre en la vida laboral, ¿qué va a ocurrir en la relación de tu matrimonio? Hermano, hermana, deleítate en Jehová y tu matrimonio será feliz. Sí, de pronto tu esposo, tu esposa no quiere saber nada de Dios ni de la Biblia, pero aún así tu esposo y tu esposa notará que tú eres una persona distinta y diferente, porque te deleitas en la ley de Jehová. Tus hijos lo van a notar, vale la pena. Creámosle lo que nos dice Dios. Si Dios en el Salmo número 1 nos dice que somos bienaventurados por guardar la ley, pues tenemos que ver la ley como Dios la ve. ¿Y cómo la ve Dios? Como una buena noticia. Recuerda, ya lo dijimos anteriormente, como el camino de la felicidad. Eso es lo que hace la ley de Dios. Vamos a otro salmo más. Vamos al Salmo 119 y aquí vamos a leer algunos versículos. Salmo número 119, leamos el versículo 14, ¿les parece? Versículo 14 del Salmo 119 dice así: me he gozado en el camino de tus testimonios, de tus consejos, de tu ley. ¿Cómo dice el salmista? Que se ha gozado más que de toda riqueza. Y esto es increíble, esto es increíble. Más importante que las riquezas, más importante que el acumular dinero y tesoros, está en deleitarnos en la ley de Jehová. Otro versículo más ahí del Salmo 119. Vamos al versículo 47. Podríamos leer todo, créame, todo el Salmo, pero pues vamos al 47. Salmo 47 nos dice de la siguiente manera: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Vamos ahora al versículo 77. Me gozaré, amo tus mandamientos. Versículo 77 dice así: vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Ahora, por último, vámonos al versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Tremendo este versículo, tremendo. Tienes problemas, tienes dificultades, tienes angustias. Deleítate, escúchame bien, deleítate en la ley de Jehová y la ley de Jehová solucionará el problema que tú estás enfrentando, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y a esto yo le digo: alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Por eso, queridos amigos y hermanos, lo que aparece en Romanos capítulo número 7, versículo 22 es maravilloso, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, porque he visto que es el camino de la felicidad. Claro que hay pecado, claro que el pecado va a hacer todo lo posible por dominarme, por controlarme, pero yo lucharé para dominarlo, porque Cristo está en mí. Incluso puedo caer, puedo fallar. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Si yo caigo, peco, si no doy en el blanco, me arrodillaré, le pediré al Señor que me perdone y el Señor me restaurará y seguiré deleitándome en la ley de Jehová, viviendo una vida limpia, pura, que honre y glorifique a Dios, que exalte su nombre ante los seres que me rodean. Y a esto también yo le digo amén. Muy bien, hermanos, el tiempo se nos está yendo, tenemos que avanzar entonces más rápidamente. Y entonces finalicemos, ¿les parece? El versículo 24 y versículo 25 y finalizamos Romanos el capítulo 7, donde dice: miserable de mí,
¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Saben una cosa? Esta palabra miserable de mí es interesante. Mira, la persona entre más cerca está de Cristo, más indigno se va a sentir. Así se sintió Isaías, así se sintió Jeremías, así también se sintió Pedro. La persona entre más cerca está de Cristo, más miserable se va a sentir. Cuando una persona se aleja de Cristo, más orgulloso se va a sentir de lo que es. Por eso esta expresión de miserable de mí es la expresión que todos debemos sentir cuando erramos en el blanco, cuando pecamos. Pero el versículo 25, hermanos, termina con una cosa muy poderosa, con un canto triunfal, con un grito de júbilo. El versículo 25 finaliza diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ya comprobamos que la ley es buena. No nos salva, pero es buena. Mas con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué Pablo le da gracias a Dios si hay pecado? ¿Por qué le da gracias a Dios si la ley condena? ¿Por qué le da gracias a Dios si realmente hay un cuerpo miserable que quiere tomar control de él? ¿Por qué, aunque hay pecado, Pablo finaliza el capítulo 7 diciendo: gracias le doy a Dios? ¿Por qué? Pues la respuesta está en Romanos, el capítulo número 8. Vamos entonces, hermanos, a Romanos, el capítulo número 8. ¿Les parece? Romanos, el capítulo número 8, se conoce como el capítulo de la victoria. Capítulo de la victoria. Es, sin lugar a dudas, muchos teólogos han dicho, uno de los capítulos más hermosos que hay en toda la Biblia. ¿Por qué tenemos que regocijarnos? ¿Por qué tenemos que estar felices y contentos? Pues leamos el versículo número 1. Ya desde el inicio del versículo número 1 vemos las razones por las cuales hay que estar alegres y contentos. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí hay una palabra clave interesante para que entendamos quiénes son los que no tienen condenación, quiénes son los que andan en el Espíritu y quiénes son los que andan en la carne. Para saber si yo ando en la carne o en el Espíritu, pues, ¿qué les parece si analizamos esta palabra que estoy subrayando aquí? Condenación. ¿Qué es condenación? Según la Biblia, cuando una persona está bajo condenación. Muy bien, para poder entender la palabra condenación, vamos a leerlo directamente de los labios de Jesús, en Juan, el capítulo número 3. Recuerda que en San Juan, capítulo número 3, Jesús está hablando con Nicodemo. Son palabras de Cristo. ¿Qué nos dice Cristo acerca de la condenación? Vamos por favor al versículo 17 en adelante hasta el 21. El versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19, aquí está la explicación, el mismo Cristo nos lo dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de luz. Así que, queridos amigos y hermanos, ¿por qué hay condenación? ¿Y cuál es la condenación? Cuando los hombres, sencilla y deliberada y llanamente, deciden amar las tinieblas más que la luz. Cuando una persona ama las tinieblas, es cuando practica pecados repetitivos. Porque pecados todos cometemos, y ya lo leímos en Romanos 7, del 14 al 25. Todos cometemos pecados, todos tenemos esa lucha, esa tensión. Pero la diferencia
de los que se salvan a los que se pierdan no es que cometan pecados, porque ya vimos que todos cometemos pecados. La diferencia está en que los que se condenarán amaron más el pecado que a Dios. ¿Y de qué manera se ama más al pecado a Dios? Cuando hay un pecado repetitivo, 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 repetitivo. Fumar, fumo y fumo y fumo y no hago ningún avance o deseo de dejar de fumar. Y así como cualquier otra cantidad de pecados que hay. Todo el que tenga un pecado repetitivo demuestra que ama el pecado. Y yo no puedo servir a dos señores. O amaré a Dios, amaré a la luz, o amaré a las tinieblas. Pero no puedo estar un ratico en la luz y un ratico en las tinieblas. Para Cristo, muy claro en San Juan capítulo 3, todo aquel que tenga un pecado repetitivo en su vida está condenado. Y puede ponerse corbata y puede ir a la iglesia, pero si tiene un pecado repetitivo está condenado. Pero los que caen, de vez en cuando caen, desfallecen, pero se levantan y se deleitan en la ley de Jehová, y en su corazón está deseo de obedecerle, aunque a veces vendrán esos malos pensamientos, pues ellos sencillamente no están en condenación. Por eso Romanos, el capítulo número 8, versículo número 1, en un tono de gozo y de felicidad dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque no andamos conforme a la carne, porque no repetimos y repetimos los mismos pecados, no, sino porque andamos conforme al Espíritu. Y todo el capítulo número 8, Pablo nos va a hablar de eso: andar en la carne, andar el Espíritu, andar en la carne, andar el Espíritu. Y con la ayuda de Dios, eso es lo que vamos a estudiar el día de mañana. ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Cómo andar en el Espíritu? ¿Cuáles son las consecuencias de andar en el Espíritu? ¿Y qué significa estar en la carne, andar en la carne? ¿Y cuáles son las obras cuando una persona anda en la carne? Y yo sé que si tú estás conectado y estás escuchando esta transmisión, es porque en tu corazón existe el profundo deseo de andar en la luz, de andar en el Espíritu y no andar en la carne. ¿Tienes algún pecado repetitivo? ¿Algún pecado acariciado? Mi querido amigo y querido hermano, déjame decirte que ese pecado, por pequeño y insignificante que sea ante los hombres, pero si es repetitivo, puedes tú cohibirte de la bendición que Dios quiere darte a ti. Por eso, entrégate a Dios sin medidas. Recuerda que lo decíamos anteriormente, la persona entre más cerca está de Dios, más indigno se va a sentir. La razón por la cual hay personas que cometen el mismo pecado, el mismo pecado, el mismo pecado, el mismo pecado, incluso que ya ni remordimiento o arrepentimiento sienten, es porque están lejos de Dios. Pero acércate a Él. Jesús quiere ser tu amigo. Jesús lo dijo en Juan capítulo número 6, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Por eso yo te invito que esta noche acerquémonos a Dios, para que entre más nos acerquemos a Dios, la ley cumpla esa bendita función de hacernos sentir mal, de hacernos sentir incómodos, de hacernos sentir sucios. Claro, uno mira la ley y uno le dice: oye, ley, tú sí eres mala. Y la ley que dice: no, yo no soy malo, el que eres malo es usted, yo solamente le muestro lo que es usted. Pero la ley te dice: pero cógeme, dame tu mano, yo te voy a llevar a Cristo, porque Él es el único que te puede perdonar. Acércate a Dios, para que sientas arrepentimiento de esos pecados y para que en humildad reconozcas tu error, y entonces en tu humillación y tu confesión de tu pecado, Dios enviará al Espíritu Santo para limpiarte, para perdonarte. Pero no solamente te deja allí el Espíritu Santo, y eso es lo que vamos a estudiar mañana cuando miremos qué es andar en el Espíritu. El Espíritu Santo te santificará, el Espíritu Santo te transformará y serás un cristiano victorioso. El cristiano no fue llamado para batallar, batallar y batallar contra el pecado. No, el cristiano fue llamado para vencer y vencer contra el pecado. No sigas luchando más con el pecado, porque el Espíritu Santo está a tu favor, pero siempre y cuando tú reconozcas tu debilidad y corras a los pies de Jesús a pedirle que te perdone. Vamos a orar para que el Señor limpie nuestras vidas, para que de esa manera seamos llenos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos ahora. Querido buen Padre Celestial, gracias te damos por la palabra condenación.
A veces, Señor, pensamos que el que está condenado es todo aquel que dice ser ateo, o que es homicida, o que es ladrón. Pero tú mismo lo dijiste claramente cuando estuviste en la tierra, que los ladrones, homicidas y las prostitutas van delante en el reino de los cielos, porque ellos reconocen que están mal. Las personas que están en condenación son aquellas personas que repiten y repiten los mismos pecados y ya no sienten remordimiento por practicar esos pecados. Señor, ¿qué pecados hay repetitivos en nuestras vidas? El chisme, las malas palabras, los malos pensamientos, las malas acciones. Lo hemos practicado por tanto tiempo que no nos sentimos mal. Y eso, según Juan capítulo 3, versículo 17 en adelante, eso es estar en condenación. Pero nosotros no queremos estar en condenación, nosotros queremos andar en el Espíritu, morir a la carne para vivir en el Espíritu. Por eso, Señor, envíanos a tu Espíritu Santo para que nos santifique. Muéstranos, Señor, la ley. Yo sé que la ley nos va a hacer sentir incómodos, sucios, miserables, pero la ley no solamente nos mostrará cuán sucios somos, sino que la ley nos mostrará que necesitamos de ti. Si hay algún pecado que está ofendiendo tu nombre, perdónanos, Señor, y danos las fuerzas y los métodos y las estrategias del cielo a través de tu Espíritu Santo para vencer este pecado. Todo esto, Señor, lo pedimos y lo imploramos en el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos mañana, 7 de la noche. Feliz noche para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.